Saludos. Gracias por visitar este canal. Como recomendación, como consejo para estos días que hemos estado en nuestras casas aislados, no tenga temor, escuche menos noticias, llénese de Dios, oiga la palabra de Dios, lea la Biblia, hable con Dios. Dios es un ser real, hable con Dios como si hablara con un amigo. Acuérdese que Dios es un ser omnisciente, omnipresente. Para el hombre deberían haber 3 fechas. Las 3 fechas más importantes de su vida deberían ser el día que nacemos, el día que descubrimos para qué nacemos, para qué estamos aquí, y el día de nuestra muerte. Mire que Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire que por eso se nos hace tan duro la muerte, porque no la aceptamos. Dios nos hizo para ser eternos. Si entendiéramos que la vida del hombre en todo su paso por la vida es en 3 dimensiones. La primera dimensión es cuando está en el vientre de su mamá, que son 9 meses. La segunda dimensión es cuando estamos aquí, que nuestro tiempo puede durar 60, 70, 80 años. Y la tercera dimensión, que esa no tiene límite, es la vida eterna. Mire, según la palabra de Dios, usted puede escoger. Usted, cuando nacemos, tenemos tendencia a escoger cosas que nos gustan, diversidad de colores, diversidad de comidas, diversidad de pasatiempos. Pero déjeme decirle que en la vida espiritual hay solamente 2 opciones: o el cielo o el infierno. Y Cristo vino a persuadirnos de que había un cielo y un infierno, pero como que así como había, que en ese cielo hay un Padre celestial y Jesucristo, su Hijo, que nos redime de pecados, y allá hay ángeles, arcángeles, querubines, allá hay un reino donde todos adoran a ese rey y hacen la voluntad de ese rey. ¿Qué pasó con Satanás y sus ángeles? Que quisieron ser igual a Dios, y eso no le agradó a Dios, y vino a esta tierra a desordenarla. Cuando el Señor vino a arreglar esta tierra, a adecuarla para que nosotros, los seres humanos, viviéramos aquí, así como la madre organiza el cuarto de su hijo, la cunita, le compra todo y prepara su llegada. Así Cristo, así Dios vino a arreglar este mundo para que nosotros viviéramos en él y ponerlo como un paraíso. Y mire, pero ¿con qué se encontró Dios? Que la tierra estaba, dice en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué pasó? Vino la palabra de Dios y empezó a ordenar. Dijo que se separe, el Señor Dios dijo que se separen la tierra de las aguas, que se hagan los cielos, que se hagan los animalitos. Y todo empezó a coger orden gracias a que Dios dio la palabra y ordenó, y todo. Y esta tierra empezó a quedar ordenada y nos puso en un paraíso. Esta no es la tierra donde Dios nos puso. La desobediencia es la que nos tiene así como nos tiene, porque hemos dado la espalda a nuestro Dios. El Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, empezando su ministerio, fue a unas bodas, fue invitado a unas bodas, y dice que ahí escaseó el vino. Sabe que a veces se nos escasea en nuestras vidas la economía, la salud, se nos escasea por estos días la paz con esto del coronavirus. ¿Por qué se escasearía? ¿Por qué se acabaría el vino? Un mal cálculo o una mala administración. A veces no calculamos bien nuestras vidas, y la palabra de Dios dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Entonces el Señor le dijo a los sirvientes de la fiesta: llenen esas tinajas. Yo me imagino que los sirvientes, antes de llenar de agua las tinajas,
las lavaron, las limpiaron, porque si no tenían uso estarían empolvadas, ¿cierto? Las lavaron, le echaron agua. Mire, los sirvientes hicieron lo que ellos podían hacer, y lo más difícil, el milagro, lo hizo el Señor Jesús. Pero ¿sabe que hay algo que me llama la atención en este relato? Y es que el Señor hubiera podido decir, vayan, repartan el vino. No, Él dio la orden, dijo, vaya, llévenlo al maestresala, al administrador de la fiesta, y que dé el visto bueno y diga si se puede repartir. Y el hombre dio el visto bueno y repartió. ¿Sabe que Dios no entra a nuestras vidas sin que nosotros le permitamos? Mire, la palabra de Dios dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios nos invita a que le abramos la puerta de nuestro corazón y llevemos una vida de comunión con Él. Mire, hay un apóstol, el apóstol Pablo, dijo en lo último de sus días, cuando ya iba a ser sacrificado, que se iba a morir. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que Dios me tiene guardada para aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Mire qué maravilloso es que en lo último de nuestros días nosotros podamos decirle, obedecí a Dios en lo que me di cuenta que había que obedecerle a Él, ¿cierto? Otro pasaje de la Biblia que me llama la atención es cuando el Señor Jesús va a una playa y encuentra a Pedro frustrado, lavando su red. Fue bien en la mañana y la barca vacía. Dice que el Señor Jesús se subió a esa barca a dar la palabra, o sea que Pedro escuchó primero la palabra. Luego el Señor le dio una orden, boga mar adentro, o sea que se entrara mar, que allí en la orilla no iba a conseguir peces. Mi hermano, en la condición que a veces vivimos, en la orilla, con un poquito de culto, un poquito de palabra, no vamos a lograr nada. El Señor nos dice hoy, boguen mar adentro, o sea, empápense, conozcan más de la palabra de Dios, obedezcan en más, ¿cierto? Y mire, y Pedro, el Señor encontró una barca vacía y un Pedro frustrado. Y cuando terminó de dar la palabra y dio la orden, le entregó a Pedro una barca llena de peces. Dice que se rompían las redes. Y entregó a un Pedro gozoso por haber alcanzado semejante milagro. Pero ¿sabe que hay algo curioso que me llama la atención de este pasaje? Que dice que Pedro, el Señor lo llamó a que lo siguiera y dejó todo eso, no le importó ese milagro, ni la prosperidad económica. Él quería seguir a su maestro, a su Mesías, quería conocerle más. Qué maravilloso. Hay otro pasaje bien curioso y es el de Zaqueo. Dice que era un hombre pequeño, tenía varios obstáculos para llegar al Señor. Era pequeño de estatura, la gente no le permitía ver el pecado tampoco, porque era un hombre cobrador de impuestos. Era algo así como un agiotista, como uno de estos políticos de hoy en día. Pero mire que este Zaqueo se esforzó en conocer al Señor. Dice que se subió a un árbol a verle. ¿Y cómo sería la sorpresa de Zaqueo cuando el Señor le dijo, Zaqueo, baja de ahí, que hoy es necesario que yo vaya a tu casa? Hoy es necesario, mi querido amigo, que el Señor esté en su casa para ayudarle, para darle paz, la verdadera paz que el Señor le quiere dar. Y cuando llegaron a la casa, dice que Zaqueo dijo, estaba tan arrepentido que dijo, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y a los que le he robado le voy a devolver cuadruplicado. Mire qué maravilloso. El cambio de este hombre, después de que en esa casa había avaricia, injusticia, mentira, robo, engaño, ya había verdad, honestidad, generosidad, paz. ¡Qué maravilloso! Y en la barca que estaba vacía se llenó de peces y ya no era un Pedro frustrado, sino gozoso.
y en el caso de el agua convertida en vino, unas tinajas que estaban vacías fueron llenas de vino celestial, del vino del gozo, del vino, del verdadero vino que debe la gente probar para que alcance la vida eterna. Mire que los escritores de la Biblia, los autores de la Biblia, yo veo que ellos no se esforzaron en maquillar a los protagonistas de los relatos bíblicos. Se dice de David que fue un adúltero, un mentiroso, un asesino. De Caín se dice que fue un asesino. De Jacob se dice que fue un tramposo, un mentiroso, un ladrón. Pero qué fue la maravilla de estos hombres que se encontraron con el Redentor, con el que les perdonó y se arrepintieron verdaderamente y no volvieron a cometer ese pecado. Y Dios les perdonó. Mire, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él las hace todas nuevas. Qué maravilloso. Mire que Apocalipsis, también tengo un pasaje acá donde nos habla de la venida del Señor. Mire, aquí habla el mismísimo Señor en Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mire qué maravilloso. También la palabra de Dios expresa esto. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su única esperanza será dar su último respiro. Que Dios nos ayude a entender que así como un Cristo vino hace 2020 años a salvarnos del pecado, en su segunda venida vendrá como juez. Porque así como en el vientre de la madre, eso es una preparación para venir a vivir a este mundo, así mismo este mundo es una preparación para ir a la eternidad. Gloria sea al Señor por su palabra. Vamos a cantar una alabanza. Una alabanza que nos da fortaleza para creer que Dios es